El Señor esté con vosotros. y con tu Del espíritu. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolo fijamente, les dijo, para los hombres eso es imposible, mas todo es posible para Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, No, Señor Jesús. perdón, era un poco más largo. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos pues? Jesús les dijo, yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casa, hermano, hermanas, padre, madre, hijo o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se me estaba olvidando una segunda parte muy importante. Tomen asiento. Eh, esta palabra viene muy adecuada hoy en este día de la solidaridad que celebramos en Chile por el nacimiento al cielo de San Alberto Hurtado, ¿no? Nosotros, como iglesia, hemos ido perdiendo un poco el oriente respecto a lo que es la sana doctrina. Y lamentablemente, acá en Chile y en otras partes de América, se metió una ideología latinoamericana, pseudo latinoamericana, porque en realidad nace en Bélgica, y que ahora se llama eh, la llaman la teología de la liberación, pero que no es de mucha liberación que digamos. Y sobre todo lo más grave es que deja limitada la solidaridad o la evangelización a una cosa de tipo social. Yo me acuerdo que el Papa Francisco, cuando subió recién a su pontificado, en una de las primeras homilías, él dijo que había que tener cuidado de no transformar a la iglesia en una ONG de solidaridad, ¿no? Porque la iglesia, si bien es cierto que tiene que preocuparse por los más necesitados y todo, pero tiene una labor fundamental. Hay un pasaje en los Hechos de los Apóstoles que es muy importante para entender cuál es el rol real de la iglesia. Están los apóstoles que en un momento Pedro dice, no podemos seguir atendiendo a los huérfanos y a las viudas, porque nuestra misión es evangelizar. Elijamos 7 diáconos, ¿no? Y los diáconos tenían entonces el deber de atender a los huérfanos y a las viudas y velar por las necesidades de los hermanos. Y era una solidaridad que en principio era entre los hermanos, pero que también, porque venía del tiempo de los judíos, pero también Jesucristo en un momento les abre la perspectiva y les abre el panorama y por así decir les aumenta el trabajo. Por ejemplo, nosotros veíamos en una Eucaristía ayer o antes de ayer, no me acuerdo, ¿no? De esta señora pagana, ¿no? Que tenía eh, a su hija enferma y le pide al Señor a los gritos que la sane, ¿no? Y después de este diálogo que tiene el Señor diciendo que no, yo he venido para los hijos de Israel, no puedo darle el alimento de los hijos a los perros, ella le dice, sí, pero es verdad, los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y resulta que eso, Jesucristo, ¿por qué lo hace? ¿Porque realmente desprecia a esa mujer? No, lo hace para que sus discípulos aprendan de que ellos están llamados a llevar la buena noticia y hacer el bien a todo el mundo, creyente o no creyente. De hecho, esa mujer tenía mucho más fe que muchos judíos, ¿no? Y creía que Jesucristo podía hacer el bien. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Dentro de la iglesia hay muchos que van a misa, hay muchos que están desesperados porque no pueden comulgar y todo, pero en realidad están dentro de una
norma y nosotros no seguimos ninguna doctrina. Nosotros no seguimos ninguna ideología. Nosotros seguimos a un hombre que se llama Jesús, que nació en Nazaret, que era el Hijo de Dios, que era Dios encarnado y que dio su vida en la cruz para que tú y yo tengamos vida. Y seguimos a un hombre que nos mostró un camino. Y el camino fundamental no es hacer las cosas de Cristo, ¿no? Hay que imitar a Cristo. Pero en esa imitación de Cristo hay que saber discernir cuál es la imitación de Cristo. Porque hay una cosa fundamental que hacía Jesucristo y que la tenemos que hacer nosotros. Él no hacía nada sin que su padre se lo dijera. Por eso cada 2 por 3 se iba a solas a orar en el monte para ponerse en contacto con su padre y saber cuál era el paso siguiente a seguir. Por lo tanto, si nosotros queremos imitar a Cristo, tenemos que hacer lo que el Señor nos dice. Y esa es la maravilla del Padre Hurtado. El Padre Hurtado, en una época muy difícil, se dedicó a recoger a iba a decir los gamines, eso se dice en Colombia, a recoger a todos los chicos que estaban, no solo los indigentes, sino que los chicos que estaban viviendo en el Mapocho, debajo de los puentes. Él se dedicó a los jóvenes, porque eso sentía en su corazón, ¿no? E hizo el hogar de Cristo para acoger a estos muchachos, para educarlos, para darles educación, para que pudieran ser personas. Pero eso era él. Y los jesuitas de su época no supieron entenderlo y lo criticaban, porque no seguía la norma jesuítica, ¿no? Porque no era un tipo que, y eso que era abogado y era muy letrado, pero no era un tipo que se la pasara estudiando, sino que además andaba con pala, con picota, haciendo casas, haciendo cosas con su camioneta, recogiendo alimentos para su hogar, etcétera. O sea, se rompía con las normas, con la ley, ¿no? Para hacer lo que el Señor le estaba diciendo, para que lo que el Señor le mandaba. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque hay muchos que hoy están felices porque están dando de comer a los necesitados. Eso es maravilloso. Pero lo fundamental no es eso. Eso es secundario. Lo primero y principal es que el otro conozca a Jesucristo y después le das de comer en el nombre de Jesucristo, pero que se acerque, porque si no va a pasar lo que pasó por ahí por el año 73 y toda esa época, ¿no? Que la iglesia se volcó hacia los pobres y todo, y al final, ¿quiénes son los que están destruyendo la iglesia? ¿Y quiénes son los que están quemando iglesias? Esos mismos pobres que en esa época la iglesia los ayudó y se vanagloriaba de tanta cosa. Lo mismo va a pasar ahora, ¿no? Si es que no los evangelizamos. Nuestra misión fundamental es anunciar el amor de Dios a todos los hombres, que los hombres conozcan el amor que Dios les tiene, sean ricos o sean pobres. Yo he visto más pobreza en la dehesa que en las rejas. En esas casas fabulosas que hay en la dehesa, los matrimonios están destruidos, los hijos no tienen relación con los padres se lo pasan trabajando para tener plata. Hay una pobreza espiritual profunda y muchos de esos pobres van a misa, ¿no? Pero después están encerrados en su metro cuadrado, ¿no? Y les cuesta abrirse, ¿no? Cuidando lo que tienen, como si eso fuera lo importante. Y resulta que esta palabra, el Señor está diciendo una cosa: guardaos de la riqueza, tened cuidado. Ayer veíamos a este joven rico que quería ganar la vida eterna y el Señor le dice: anda, vende todos tus bienes, entrégaselo a los pobres sin que tu mano derecha sepa lo que hace la izquierda, toma tu cruz y sígueme. Y claro, el joven se fue muy triste porque tenía mucha plata, era muy rico. Pero se olvidó de lo que hoy sale en el Evangelio, que yo ayer lo recordé, y hoy sale en el Evangelio. Cuando Pedro le dice: bueno, y nosotros que lo hemos dejado todo, aquí está. Todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda, para decir fortuna, ¿no? Por mí, por mi nombre, recibirá el 100 por 1. Vale decir que hay que hacer buenos negocios. Yo siempre hago esta cuenta. 100 por 1, ¿qué significa? Vamos a lo concreto. En un banco, no voy a decir ningún banco, cualquier banco, ¿cuánto te da de interés por tu plata? Un 1% y es un 0,3% ponderado anual. Vale decir 4 chauchas y un palito, no te da nada. Bueno, y acá el Señor te dice que por 1 te da 100. Por 10 te da 1000.
Y por 100, ¿cuánto te da entonces en porcentaje? 10.000% de interés. O sea, que no hay donde perderse hacer negocios con Dios. No hay donde perderse. Y es verdad. O sea, muchos, yo conozco cientos, por no decir miles, aunque conozco miles, pero cientos que han hecho caso a esta palabra. Yo mismo. Y es verdad. El Señor no defrauda. El secreto de la riqueza no es lo que dice el señor Farcas o lo que dice el señor Piñera, que aparecen en las redes sociales como si tuvieran la varita mágica para hacer plata. No. El secreto de la verdadera riqueza es buscar la voluntad del Padre y hacer lo que Él te diga. Porque por ahí a ti te quiere riquísimo, infinitamente rico, administrando tus bienes para los pobres. Y vas a ser feliz. O te quiere sin nada para que seas libre y puedas ir a anunciar el amor de Dios a los pobres. Y te va a tocar ir a hablar con embajadores y hablar con cartoneros. Porque hay pobres entre los embajadores y hay pobres entre los cartoneros. Y te rechazarán los ricos, tanto los que tienen la billetera llena como los que tienen la billetera vacía. Te rechazarán los ricos, porque los ricos no quieren saber nada de Dios. Están cegados por su riqueza. Pues entonces, cuando te rechacen, en vez de decir que se vayan al diablo, ponte a rezar por ellos, porque pobrecitos, qué mala vida llevan. Así que siempre tenemos algo que hacer. Ánimo, el Señor nos está llamando y nos está advirtiendo, ¿no? Para nosotros salvarnos es imposible, pero nada es imposible para Dios. Como dice la hermana Glenda, nada es imposible para Dios. Entonces, confiemos en Él, dejémonos arrebatar por Él y hagamos lo que Él nos pide. Y si te toca casarte y tener muchos hijos, bendito sea Dios. Y si te toca estar casado y no tener hijos, bendito sea Dios también. Y si te toca consagrarte, ya sea como laico, ya sea como religioso, ya sea como sacerdote, bendito sea Dios. Si siempre será lo mejor. Siempre. Con persecuciones, pero la vida eterna. El que tenga oídos para oír, que oiga.